Estás viendo Book 593, el programa que desde la mitad del mundo pone al planeta a leer. Esta novela está dedicada a Ulises Juárez, escritor nicaragüense, que en 2017 fue hallado muerto en su casa, aparentemente por problemas cardíacos, a pesar de que solo tenía 33 años. Sabemos que en toda ficción hay un fragmento de realidad, tú lo dices, la novela está dedicada a un escritor que existió, que lamentablemente falleció muy joven. ¿Qué otros fragmentos de realidad hay en esta novela? Yo me imagino que tienes una experiencia propia como becario o como un viaje a México. ¿Qué es lo que le pasa a los protagonistas, ¿no? O sea, no es la primera vez que utilizo algún tipo de experiencia para poder desarrollar una ficción. No es autoficción. De hecho, mi única novela de autoficción es Un hombre futuro. Esta no lo es. Esta es una novela de ficción. Pero sí, quería contar la historia de esta beca, ¿no? Que esta fue una beca que ocurrió en el año 2009 de 40 artistas de Iberoamérica que ocurría en México, ¿no? Que sucedía en México. Y eran si no me equivoco, eran 4 meses. Lo organizaba el FONCA con Aculta, ¿no? Y la experiencia de la beca, de conocer artistas de diferentes pues, ramas, ¿no? Toda esa juventud, ¿no? Todo ese delirio, todas esas posibilidades también de ellos como artistas, pero aparte también me parecía que lo interesante que yo iba, o sea, el por qué contar esta novela no era no era un ejercicio de nostalgia hacia algo que yo viví, no, era la idea de poder poner en esto, en una novela, en una historia, esa situación de escribir desde la desventaja histórica, ¿no? O sea, esa, esa dureza o esa vida dura con la que tiene que lidiar no solamente un escritor, sino también un artista en América Latina para poder continuar y trabajar su arte, ¿no? Entonces me parecía que ese viaje me prestaba justamente como decir, la pista para poder escribir esto. El tema es ese, ¿no? Es eso, ¿no? Es cómo se hace un autor y un artista a pesar de la desventaja histórica. Entonces, por eso está esta relación con Iberoamérica y también me parece un poco esa relación de dependencia con respecto a España, ¿no? Que tienen que ver con la parte literaria, ¿no? Que se da en las discusiones que tienen algunos de los becarios. O sea, esas discusiones me parece que son ejercicios eh, de crítica, ¿no? Son ejercicios de crítica, son momentos en los que vemos también qué es lo que ellos quieren decir realmente y no lo dicen todo el tiempo, porque también todos como artistas están un poco aparentando, ¿no? Están un poco en su disfraz de artista, ¿no? Exactamente, hay esta relación como tema central de lo que es ser escritor, de lo que es ser artista y de lo que es ser artista latinoamericano o en el caso, porque todo es en español, o en el caso de España, ¿no? Hay una sensación en los personajes de que te marca el destino el hecho de haber nacido de un lado o el otro del océano como artista. De hecho, me encanta esa parte. A mí de los personajes que más me gusta es la madre. ¿Por qué me gusta la madre? Porque es el personaje que encierra en sí esa contradicción de ser latinoamericano. O sea, cuando él habla, cuando vemos los pensamientos de la madre, por decirlo así, vemos directamente que él dice cosas como que le molesta darse cuenta de que en las vallas publicitarias hay solamente mujeres blancas, ¿no? Y que le parece que es irreal, ¿no? Porque que no corresponde con lo que él está mirando en México, ¿no? Sin embargo, luego se da cuenta de que él le molestaría a un presidente indígena como Evo Morales. Entonces, esa contradicción de la madre me parece a mí muy interesante. Y es un personaje que de los tres amigos, me parece que es el personaje más fuerte en ese sentido, o el que a mí más me atrae, ¿no? Porque es totalmente contradictorio. Y en ese sentido vemos, y sí, hay un peso, ese peso de las discusiones y ese momento en el que cita, la madre recuerda una conversación entre Piglia y Roberto Bolaño que dice, y seguimos siendo latinoamericanos, ¿cómo ves ese asunto? Sí, o sea, por un lado es una condición económica y por el otro lado es esto, ¿no? O sea, es algo que se viene arrastrando desde la colonia. O sea, es algo que parece que nunca va a dejar de ser así, ¿no? Esto de Arrastrando la Colonia también es muy interesante el juego que hacen los otros dos personajes
amigos de la madre, Lollipop y Calibán, que, que el uno es ecuatoriano, su nombre original es Río Carcelén, y la otra es una fotógrafa española, y ellos también juegan con esto de la revancha, ¿no? Del latinoamericano, en este caso del ecuatoriano, claro, con esta madre patria España o este padre violador que fue claro, la colonia. Está la revancha, está el voceo referencial español, incluso, por ejemplo, el texto de Calibán es interesante porque el texto de Calibán, su aporte en la beca se llama Prácticas de caza del Antiguo Reino, ¿no? Y es sobre la cacería de indios, pero en el futuro, ¿no? Es un texto muy, muy loco, muy propio de un personaje como Calibán, que es un poeta, por decirlo así, que ha venido del futuro, ¿ya? Y que tiene una fijación con los jaguares, ¿no? Que eso está desde su tatuaje, desde el comienzo también. Entonces sí, me gustaba también esa idea de que se diera esa relación que va a ser que va a generar justamente esa tensión, ¿no? Esa tensión de esta discusión de ser o no ser de la colonia, existe o no existe ese colonialismo y ahora artístico, literario, existe o no existe. O sea, ¿tú qué piensas? Te digo a ti o a quien esté escuchando, ¿no? ¿Existe o no existe? Yo creo que existe, ¿no? Yo creo que existe y creo que es dado por el simple hecho de que un crítico español dice de pronto cuál es la literatura del país, la mejor literatura del país de Colombia o la mejor literatura del país de Ecuador. Y la gente dice, esa es, ¿no? Desde allí hay una mirada muy reducida y extraña, ¿no, verdad? Que no debería ni siquiera ocurrir, yo pienso. Ya, también es cierto que las condiciones son distintas. O sea, crear desde la diferencia, desde la desventaja, desde un espacio donde no tienes agentes literarios, no tienes agencia literaria, no, donde pues tienes que aplicar a premios, a becas, donde tienes que tener 3 trabajos al mismo tiempo, ¿no? O sea, tienes que ser profesor, tienes que tener una editorial, tienes que dar talleres, o sea, eso es ser, y lo dice la madre en un momento, ¿no? Eso es ser un escritor latinoamericano, ser un tipo con un lugar con trabajos mal pagados, apostándole a cualquier premio, y también allí están los que se quedan en el camino, los que deciden renunciar, ¿no? Entonces, esa también es la gran tragedia de ser artista en Latinoamérica, aquellos que dicen, no puedo, voy a tener que dejar esto a un lado porque no voy a poder vivir de esto. Uh-huh. Y cada día o cada año hay alguien que está dejando de hacerlo, ¿no? Pero ahora, sobre todo en un país como este, donde hay un Ministerio de Cultura totalmente insensible. Entonces, esa es la realidad. Y eso es lo que quería que se sintiera en la novela. Ese es el punto fuerte del libro, ¿no? De ahí todo ese carnaval o todo eso que sucede, las historias, me parece que son un derroche de ficción y está muy bien que sea así porque son las escrituras de estos becarios, ¿no? O sea, digo, yo las hice, pero son de ellos, no son mías, ¿no? Ese es el chiste, ¿no? Pero sí, la tensión está allí. Me gusta también que juegan también a estar en esto, ¿no? A esa idea de que no existe no existe colonialismo, pero existe, ¿no? Y eso, háblanos un poco de cómo ha sido para ti meterte en el zapato, en la cabeza de tantos personajes, porque a veces es difícil mantener un protagonista sólido, pero tú tienes una novela coral con 4 o 5 personajes que influyen muchísimo y que están completos. Y no solo hablas con la voz de cada uno, con la nacionalidad de cada uno, sino que también nos muestras el texto que escriben durante su residencia literaria. ¿Cómo hiciste eso? Bueno, verdaderamente, cuando lo empecé a hacer, o sea, sabía que me metía en una cuestión muy difícil, pero ya me había metido. Entonces, sobre todo siempre me dejo guiar por esa idea de divertirme cuando escribo y de hacer una novela distinta. Como has visto, esta novela no se parece a Albo la Tortuga, no se parece a La Carnada, no se parece a Hombre Futuro. O sea, ninguna de esas novelas para mí se parecen entre ellas. De hecho, yo sí puedo llegar a decir que alguien pensaría que fueron escritas por distintos autores. Y quizás eso es real. Quizás fueron escritas por distintos autores. Quiero decir, yo todo el tiempo estoy dejando también de ser la misma persona. No todo el tiempo, o sea, uno está dejando de ser uno mismo, ¿no? Uno va cambiando y uno va mutando. De alguna forma me gusta pensarla así. Entonces, la persona que se instaló a hacer Ulises de los Juguetes Rotos, se instaló en ese juego. Fue muy difícil para mí, por ejemplo, hacer ciencia ficción. Ese cuento de la madre que se llama K, me pareció muy difícil, ¿ya? Pero una vez que estaba dentro y ya estaba metido, sabía que tenía que terminarlo, ¿no? Y también disfruté de este personaje Castro Cohen que inventa los viajes en el tiempo,
me gustó tanto Castro Cohen que me imaginé que podría volver a aparecer en el futuro Castro Cohen. Sin embargo, luego digo no porque no quiero repetirme. Entonces, pero sí hubo una parte de mí que se sintió agradecida por la creación de ciertos personajes, ¿no? Me gustó, por ejemplo, hacer el texto del cuento de lo de Cerati, ¿no? Que es el cuento de una fan absoluta, ¿no? Que viene justamente escrito por la Escamada, que vive una obsesión con su tutor de la beca. Y también al mismo tiempo me parecía que era una gran historia en el sentido de que me imagino qué fan no pensó irlo a hacer. O sea, qué fan no se imaginó como un Despertar a cuento de Cerati. hadas, ¿no? Como un cuento de Blancanieves, el coma de Gustavo Cerati, y que ella iba a poder acercarse y darle un beso y despertarlo. Sí, y eso había que crear el cuento, ¿no? Y claro, yo digo, ese cuento solo es un guión para una película, ¿no? Que es, que es la historia de una obsesión de una chica que ha visto que todos los momentos cruciales de su vida están marcados por la música de Gustavo Cerati. ¿Ya? Entonces me encantó también eso. Y cada cuento tuvo su momento, ¿no? Hotel Elefante es el más largo. Hotel Elefante es el más, quizás, el, el más arriesgado. Pero ¿qué pasa? Que Hotel Elefante es la historia de una coincidencia extraña, de una rareza, de un video, de un elefante electrocutado. Entonces, para escribirlo, sabía que tenía que primero inventar la voz también, que no solamente que lo escribe el colombiano, sino que también tenía que inventar la voz que iba a narrar el cuento. Y la voz es de alguien que va a Coney Island con su esposa y mira en el aparato reproductor de la película, mira al elefante y eso lo tortura por meses. Y no puede ya dejar de pensar en el elefante. Y por eso tiene que sentarse a escribir la historia. Entonces él lo va diciendo. Y él por eso la empieza a hacer, la historia la hace fragmentaria. Por eso dice ver y mirar. ¿No verdad? Entonces siempre está lo de ver y mirar. Y está esto del el viaje americano, el sueño americano, ¿no? Los monstruos que son, ¿no? La silla eléctrica, la necesidad que tiene Estados Unidos de electrocutar a sus monstruos, ¿no? Que es una cultura que necesita también matar para continuar. Entonces todo eso está allí, ¿no? Yo diría que cada cuento tiene su complejidad y cada cuento tiene su profundidad también. Pero ya no queda en mí decirlo, sino en los lectores. Pero me parece que sí, que fue arriesgado, me parece que es el libro que más me ha costado, en el sentido de que sí o sea sentí verdaderamente que, a ver, que casi como que exprimí mi cerebro, por decirlo así, ya, me agoté, o sea, me agoté realmente porque son páginas y párrafos y cuentos y personajes y diálogos y hasta el último cuento, el cuento de Ulises, que es el cuento que Ulises quiere hacer desde el comienzo, que es el cuento de Ulises que él se impone a escribir sobre la historia de México a partir de los árboles naturales de México. Ya. Por supuesto, esto me lo inventé. Esa no era el proyecto de beca de Ulises, el verdadero Ulises Juárez. Pero me pareció un bonito invento. Pero no pensé que iba a ser tan difícil hacer el cuento. Simplemente cuando empecé a escribirlo dije, este es el proyecto de Ulises. Luego cuando tenía que llegar al cuento, las cosas empezaron a encajar, ¿no? Ulises ve esta ceremonia, ¿no verdad? Con el árbol, con el palo este enorme que hacen los totonacas, ¿no? Los hombres voladores. Y él ve eso y llora, ¿no? Yo sí vi eso, evidentemente, y lo vi con Ulises y con alguien más, pero nadie lloró, ¿no? O sea, vimos la ceremonia y me pareció muy hermosa y creo que todo eso está también en la novela. Toda mi experiencia en México está un poco desperdigada, ¿no? En ciertos momentos, ¿no? Oaxaca, o sea, está allí como ese deseo mío también de no borrar eso un poco, toda esa parte visual y fotográfica que sí experimenté, ¿no? Está allí, ¿no? Pero está dada para los personajes, no para mí. Ese momento es hermosísimo en la novela. Tú dices, incluso lo relacionas una frase de la escritura. Y Ulises, el protagonista, dice que quizás eso es escribir, lanzarse de cabeza contra el mundo como hacen los artistas, los malabaristas que están en esa ceremonia. Yo te quiero pedir a los que nos gusta un poco aprender cómo escribir, los que estamos siguiendo estos pasos de aprendices, que me cuentes primero yo sé que estás dando ahora talleres de escritura, ¿no? Así que el que quiera puede pagar el taller y aprender del maestro,
pero danos un tip de cómo haces para escribir. Vas a un ritmo de 1 a 2 obras por año. En los últimos 2 años hemos podido hablar de 3 de tus novelas que se han publicado en estas fechas. Y aquí te das el lujo en Ulises de escribir tantos cuentos, de escribir tantas obras dentro de la obra. Un tip de cómo uno hace para arrancar, cómo hace para estructurar esa trama inicial. Si eres un escritor que va a empezar a escribir, si va a ser tu primera novela, mi consejo sería que le seas fiel a un tema que te ha obsesionado hace mucho tiempo. Todos tenemos un tema que nos obsesiona y que nos ha obsesionado. Puede ser esto, la muerte de un abuelo. Puede ser esto, la ruina familiar económica. Puede ser esto, el viaje de unos parientes al extranjero. Puede ser esto, la muerte de una mascota. No lo sé. Esto es individual. Pero ese tema que te obsesionó, puede ser incluso, no sé, el dibujo o lo que sea, ¿no? El arte mismo. Ese debería ser el tema en el que bases tu primer proyecto literario, porque vas a hacerte fiel a una búsqueda que ya ha estado en ti todo el tiempo construyéndose. Usualmente lo que a mí me ocurre es que cuando me siento a escribir, la novela ya la tengo casi completa en la cabeza, casi completa. Eso solo no significa que tengo los párrafos en la cabeza, significa que lo que tengo es la idea de lo que quiero contar. Y cuando me siento a escribir empieza, pues, a brotar la novela, pero es cierto también que la novela es caprichosa, que la literatura es caprichosa. No tanto como la poesía, la narrativa, pero también la narrativa es caprichosa. Empiezan los personajes a hacer cosas, te das cuenta de que es mejor que este personaje no haga esto, sino lo de acá. Entonces tú empiezas a tomar decisiones, que es eso, ¿no? Poner a gente que no quiere vivir a vivir aquí. Eso es escribir, ¿no? Entonces tú estás tomando decisiones también por ellos, ¿no? Y los estás haciendo relacionarse entre ellos, ¿no? Y morir también. Entonces empiezas a sentirte con ese ímpetu, pero siempre a favor de una construcción, de una narrativa, de una historia que es la que tiene que ganar. O sea, siempre la historia tiene que ganar. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene que ser contundente, que tienes que terminar el libro y decir, me gustó esta parte. O sea, no puede ser que te deje indiferente, ¿ya? Y esto lo he dicho con respeto también muchas veces cuando me han preguntado sobre la poesía. Y lo digo así, me parece que deberíamos pensar así cualquier arte. O sea, no puede dejarnos indiferentes, ¿ya? Y en relación a esto mismo que estamos hablando, para cerrar, otra cosa que se dice mucho cuando uno se está formando como artista, lo dicen en la novela, es esta mezcla de cuánto lees y cuánto vives, ¿no? Las dos cosas que hacen la narración, ¿no? Vivir para que te pasen cosas, dejarte afectar para que puedas escribir de ellas, y también leer, ¿no? Leer a los maestros. ¿Tú cómo mezclas eso y cómo le sugieres mezclar a los que están aprendices de escritores? Bueno, quizás yo tenga una ventaja en ese sentido. Hasta el 2010, que me asenté con mi esposa y llevo una vida sosegada hasta ahora, viví muchísimo. Entonces, digamos que en toda esa etapa de poeta, de bohemio, etcétera, ¿no? De los viajes de la poesía latinoamericana, de los festivales, de todo, ¿no? De la universidad, etcétera. Siempre me atreví a vivir mucho, ¿no? Me atreví y ahora, pues, cuando me tocó sentarme a escribir, me di cuenta que tenía... ojo, no estoy diciendo que las novelas sean estas vivencias. Estoy diciendo que haber vivido muchas cosas te sirven al momento de crear incluso personajes. O sea, es diferente que sin experiencia alguna hables, por ejemplo, de un personaje que sufre de depresión, ¿no, verdad? O de alguien que, no sé, pues que tiene un accidente de tránsito, por ejemplo, ya. O de un grupo de poetas que se emborrachan y terminan una madrugada saqueando tumbas, por decirlo así, ¿no? No digo que haya saqueado tumbas yo, pero lo estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Es diferente si de alguna manera tú sí has tenido contacto con algunas cosas, ¿no? O sea, la experiencia como tal, el haber tenido una experiencia en la vida, me parece que sí ayuda en la narrativa. Sí le da cierta madurez a los textos, a los personajes, a los diálogos, ¿no, verdad? Si no has vivido mucho y te lanzas a hacer novelas, si tienes una prosa muy, muy poderosa, me parece increíble que lo vas a lograr. Pero
puede ser quizás que tus personajes sean un poco huecos de pronto, si tú no has tenido una experiencia de vida. Y por eso no es tan descabellado que los narradores empiecen sobre los 35 o 40 años, ¿no? Que es cuando ya han vivido bastante, cuando un ser humano ha tenido bastante vida, por decirlo así, ¿no? Pero para mí un poeta sí puede hacerlo en juventud, ¿no? Mira Rimbaud. Porque la poesía me parece que, como la música, es oído, ¿no verdad? Y es algo que te aborda y que ocurre. ¿No? La poesía es un accidente que se accidenta en ti, por decirlo así, ¿no? Muchas gracias, Ernesto. Siempre es un gusto tenerte aquí en Book 593. Sí, Y muchas solo gracias. para concluir, te quiero pedir, autores ecuatorianos que estás leyendo ahora. Aquí en este programa siempre buscamos fomentar la lectura de lo nuestro. Sí, a ver, autores ecuatorianos, los últimos que leí, leí un libro de cuentos publicado de una chica Pío Rendón, no me acuerdo el nombre, lo siento, muy buenos los libros de cuentos publicados por, creo que se llamaba La Yegua y los Terneros, ¿puede ser? Sí, Sí, Llevo y Terneros. Yegua y Terneros, sí, me gustó mucho. El libro de poesía de Ángel Emilio Hidalgo, que también lo leí, que se llama Acapulco So Close. El libro, ahorita acabo de leer el libro de poesía de Paulina Briones, que se llama Labor de Duelo, excelente, excelente libro de poesía. Me parece que María Paulina, Víctor Vimos, Vladimir Zambrano y Camila Peña de Cuenca están escribiendo una poesía estupenda. Por favor, los recomiendo que los lean estos poetas. Bueno, también fui jurado del César Dávila, entonces leí los dos libros que van a salir inéditos de las personas que ganaron. Son dos poemarios también muy buenos. Tienen que estar atentos porque este año que va a ser el encuentro de literatura, pues van a estar allí circulando esos libros de poesía. Y algo más debo haber leído de narrativa, pero no lo recuerdo ahorita. Sí, leí el libro de Oscar Vela, el del caso... Los crímenes de Barton. Los crímenes, sí, hice una reseña que está en Plan B. De hecho, en Plan B hay algunas reseñas. Pueden ahí buscarlas y ahí pueden, pues, acercarse a esa lectura si quieren. Muchísimas gracias, Ernesto.